Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy estaremos desarrollando el título de la lección general. Hoy estaremos hablando sobre la Pascua. Es un contenido muy interesante. Recuerden que tenemos un pasaje de la Biblia que está sirviéndonos de fundamento, que se registra en Éxodo capítulo 12, los versículos 26 y 27. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito?, responderán, es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Así nos dice el pasaje para memorizar de Éxodo 26, 27, versículo 26 y 27 del capítulo 12. Hoy, reiteramos, estaremos hablando sobre la Pascua. Pastor Ángel Dayan de la Cruz les saluda en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. Amén, amén. Una vez más nos encontramos con cada uno de ustedes en esta ocasión especial. Y agradecemos a Dios, Pastor Scroggins, hermanos y amigos, del privilegio que tenemos y el honor de este tipo de encuentro, estando aquí ya de manera reanudando nuestro encuentro y la responsabilidad que Dios nos ha dado junto a ustedes durante este trimestre. Vamos adelante, Pastor Scroggins, y no nos detenemos, y sin pisar el freno ya, estamos un poquito más restablecidos, estamos un poco mejor, como decíamos, y ya estamos dando los toques finales para completar en los próximos días lo que nos falte. Pero Dios es grande y misericordioso y hasta aquí nos ha ayudado. Qué bueno. Amén, amén, amén. Así que podemos orar así en actitud de oración. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias. Gracias por esta magnífica oportunidad. Queremos presentarte una vez más este encuentro y que el estudio que hoy vamos a hacer también pueda ser la providencia que nos dirija. Que la iluminación del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y con cada una de las personas que nos escuchan en los diferentes lugares de este país y el mundo donde se unen con nosotros. Sé propicio a nosotros, Señor, que somos pecadores. Danos tu perdón, danos la victoria y que se cumpla tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos al tema de hoy. Recientemente estuvimos hablando acerca de la preparación para la Pascua. Ahora estaremos dando muchos detalles acerca de lo que es la Pascua. La Pascua, vimos, diríamos así de manera superficial lo que significaba, pero ahora vamos a hablar en extenso acerca de la Pascua. Como preparación para su liberación, ya hemos dicho, a Israel se le ordenó que participara en la Pascua. Toda la congregación debió obedecer si deseaba escapar del juicio sobre Egipto. Eso lo estuvimos detallando. Ser israelita es observar la Pascua. Reglas posteriores aclaran que otros que no son étnicamente judíos también podían participar o pueden participar, pero el hecho es de ser israelita de nacimiento no es excusa para no participar. Y recuerda usted, pastor, que estamos hablando acerca de que esto debe ser un ritual familiar, debe participar la familia. Así es que en contraste con épocas posteriores en las que miles de peregrinos inundan la calle de Jerusalén para la Pascua, la celebración de la primera Pascua fue para los que se quedaban en casa y celebraron la Pascua de manera familiar. Y es un detalle muy importante. El núcleo central del ritual requería un animal de rebaño, y la mayoría de las versiones traduce el animal del versículo 3 como un cordero, pero las palabras hebreas utilizadas en los versículos 3 y 5 indican que podía ser un cordero o un cabrito. La elección probablemente dependía de la disponibilidad
que tenía cada familia. Es bueno que entendamos el contexto de todo esto. Muchos podrían entender que el verdadero significado y propósito de la Pascua en relación con los sacrificios y los motivos que podían encontrarse detrás de ellos, hay que entender una gran diferencia que hay. Tanto en los sacrificios paganos, las personas en Egipto y en todas esas culturas antiguas ofrecen sacrificios a sus dioses. Y estos sacrificios son ofrecidos no solo en templos y en domicilios particulares, donde los diferentes dioses están ubicados porque son ídolos de metal, de madera, de yeso, etc. No son ni deben entenderse igual a los sacrificios genuinos que Dios, el Dios de Israel, pedía o decía o indicaba, o el pueblo ofrecía a un Dios vivo todopoderoso. El Señor mismo fue quien reguló cada una de estas ofrendas, y las instrucciones fueron claras, fueron muy precisas acerca de qué y cómo debían ofrecerle, y junto con eso también indicó quiénes debían ofrecer este tipo de servicio y la manera más específica como Dios quería que se hiciera. Es importante entonces que entendamos que detrás de todos estos sacrificios paganos que la gente practicaba, tanto en Egipto como en cualquier otro lugar de las diferentes culturas paganas, siempre hay una idea de que se estarían ofreciendo en alimento para sus dioses, que esos dioses dependían de eso, ya sea que se le ofrezca un tipo de animal, o que se le dé un tipo de alimento, con un tipo de condición, etc. Se podía entender esto, según la misma indicación en las mismas culturas, de que esto sería parte del sustento, y en contraste tenemos que ver entonces ahora cómo el Dios viviente, Yahvé, el Dios verdadero, realmente no necesita del alimento del ser humano. Al contrario, cuando usted lee el Salmo 104, 14 al 27, usted entiende plenamente que quien sustenta, que quien provee, que quien da es Dios a su creación. No esperando que usted y yo le ofrezcamos un corderito o un cabrito o le llevamos una palomita o cualquier otra cosa que podamos usar para el sacrificio. No, mis queridos. En resumen, debemos entender que los sacrificios que el pueblo de Israel llevaría no son sacrificios para alimentar al Dios del cielo. Al contrario, es un acto de adoración con una serie de orientaciones que no presenta salvación por obra, sino agradecimiento por la obra que ya Dios ha realizado. Está muy correcto ese comentario. Es importante recordar, y quisiera puntualizar eso, o sea, los sacrificios que Dios exige, y lo hace de manera muy completa, ¿no? Dios no necesita sacrificio para alimentación, y la incoherencia es que los dioses de los egipcios necesitaban que se le hicieran sacrificio porque decían hay que alimentarlo. Entonces yo no quiero creer en un Dios así, que se supone que es un Dios que está por encima del ser humano y hay que alimentarlo. No hay ningún tipo de poder en eso. Estamos haciendo mención acerca de los sacrificios, y el Señor exigía en este sentido. Ya estamos hablando acerca de un animal del rebaño. ¿Cuáles son las características que ahí en la Pascua debía tener? El animal debería ser macho de 1 año de edad, sin defectos, y debía ser muerto a la hora del crepúsculo del día 14 del mes. La muerte debía producirse de manera tal que pudiera recogerse la sangre allí en un lebrillo. Pastores tan hábiles como los israelitas, sin duda alguna, sabían cómo desangrar un animal. Pienso en este sentido también que estaban siguiendo reglas mencionadas posteriormente allá en el libro de Levítico. Usted recordará que ahí se dieron algún tipo de reglamento acerca de cómo comer el animal. También estaban, por supuesto, preparándose para asperjar con sangre los dinteles de sus hogares que ya habíamos mencionado. Entonces, pastor, hay una cosa que nosotros quisiéramos quizás detenernos un poquito para explicar. Esto podría parecer un proceso como muy sangriento. Muy sangriento. Sí, la gente podría entenderlo de esa manera. En Occidente,
Todo el proceso parece muy sangriento, a la vez desagradable. De hecho, uno participa de eso. Pero esa carnicería era común entre los pastores israelitas y su familia, y no debemos proyectar nuestra sensibilidad sobre otras culturas y otros tiempos, porque eso se hacía normalmente. Ahora, ¿cuál es la idea? Al desangrar ese animal se recordara en esa cena que se iba a efectuar que no era ellos, y que iba a tener un simbolismo profundo en el cumplimiento futuro. del Claro. sacrificio de Jesucristo, que debía ser representado en ese cordero sin mancha. Por eso no podía ser ni quebrado, ni ciego, ni calvo, ni ninguna cosa de esa que represente un defecto o algún tipo de enfermedad, porque Jesucristo sería ese cordero que fue sacrificado, representa a Jesús, Claro. que se entregaría siendo perfecto y sin pecado. Seguimos ampliando un poquito sobre la Pascua, los elementos constitutivos de la Pascua. ¿Cómo debía ser o cómo debería ingerirse la carne? Asada, no hervida ni comida cruda. Junto con la carne asada, los israelitas debían comer hierbas amargas. Ya usted recordará que estamos puntualizando eso, y pan sin levadura. Toda carne asada debía ser consumida antes de la mañana. Lo que sobraba debía ser quemado. Por eso, toda esa ceremonia, señores, debía ser hecha apresuradamente, con la ropa puesta incluso, ya preparados para huir de inmediato. ¿Qué significa todo esto? Bueno, es evidente por la forma en que está narrada la historia y por los numerosos detalles que se destacan allí, que todo esto es muy significativo. Pero antes es importante recordar que las cosas que nosotros hacemos para la salida del pecado debe ser un asunto rápido. Usted no puede estar acariciando. Ay, sí, acariciando. No, porque estoy dejando de fumar y no quiero. No. Estoy dejando de adulterar y cometer y no quiero. Eso indica que todavía quiero permanecer en mi pecado y quiero seguir esclavo. En el caso nuestro, el evangelio es el que se ve aquí. Gracias por esa acotación, pastor, Sí. que usted hace, porque señala realmente que lo que está en paralelismo aquí es ver la acción y lo que Dios quiere hacer en el resultado con el evangelio a través de Jesucristo en su vida pía por cada uno de nosotros. Esa es la gran realidad. Es decir que, siguiendo en este tema sobre la Pascua, ahí están los elementos. Ahí estaban los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura están íntimamente ligadas a lo que es la fiesta de la Pascua y la salida de Egipto, que las dos casi parecen una. Sin embargo, una lectura rápida y una lectura cuidadosa del texto bíblico indica una diferencia, y esa es la razón por la cual se hace mención aquí. La Pascua en realidad fue celebrada por primera vez como un preludio del Éxodo, y la fiesta de los panes sin levadura, como un máximo, fue celebrada solo parcialmente esa vez, puesto que una celebración completa lleva 7 días, y los israelitas partieron la noche de la Pascua. No tenían 7 días en los cuales celebrar la fiesta de los panes sin levadura, y es un dato muy importante que deberíamos tomar en cuenta. Fíjese que este punto del uso de la levadura debe llevarnos a pensar claramente que la forma como está descrita la ceremonia quita toda obra humana para la salvación y concentra todo el accionar y el protagonismo en Dios. La primera vez que se usa la levadura es mencionada en la Biblia en el contexto de esta limpieza que debe hacerse. En el capítulo 12 de Éxodo, los versículos 8 y el versículo 8, y los versículos 15 al 20, así como el capítulo 13, versículo 3 al 7. En este contexto concreto, la levadura era un símbolo de pecado de manera especial. Por eso Pablo, en 1 Corintios 5, 6 al 8, hace referencia de que no debería ser utilizada en el contexto de la fiesta de la Pascua durante esa semana que está descrita. La levadura, en fin, representa el pecado. Por eso ustedes notarían cómo el pan sin levadura es un símbolo del Mesías sin pecado, quien venció todas las tentaciones y dio su vida por cada uno de nosotros, así como lo describe la Escritura en Juan 1, 29, 1 Corintios 5, 7 y Hebreos 4, 15. Ahí vemos cómo
Jesús es prefigurado en un sacrificio entero, completo, sin mancha, sin tacha. Y por eso este animalito que debía ser sacrificado obedece a este contexto también. Fíjese, pastor, que los elementos constitutivos de la cena, hemos dicho, son simbólicos. Ahí uno estaría pensando entonces las hierbas amargas. ¿Qué simbolizaban? Por supuesto, es algo simbólico. Fuera del Éxodo, el único pasaje en la Biblia que menciona hierbas amargas es en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 15. En ese pasaje significa claramente sufrimiento cruel. Recuerda el sufrimiento que tuvo el pueblo en Egipto. Claro. Puesto que posiblemente no se mencionan las hierbas a menos que fueran simbólicas, uno puede suponer que esas hierbas probablemente hacían referencia al amargo sufrimiento de Israel bajo la opresión de los egipcios. Éxodo 1:14 habla de su amargura, vida, y utiliza una palabra hebrea que proviene de la misma raíz. Escritos judíos posteriormente establecen la misma relación, la hierba amarga, más ampliamente utilizada desde el tiempo del Talmud judío, es un tipo de lechuga. Nosotros realmente no tenemos idea clara sí qué tipo, pero más o menos, según algunos escritos, posiblemente podría ser una lechuga amarga. Entonces, en ese sentido, el símbolo más relevante de todos es el animal sacrificado y su sangre, y la descripción inicial del ritual menciona todas las partes de la ceremonia. Las descripciones subsiguientes de la Pascua y el significado destacan claramente al animal y la sangre en participar. Por lo tanto, el pasaje pone bien en claro que el corazón de esta celebración es el sacrificio animal y el uso de la sangre del animal en particular. Este es también el núcleo de la protección y la liberación que llega a quienes observan la Pascua. Noten ustedes que la Pascua, al participar de ella, cada uno estaría expresando fe y confianza en el Dios de Israel. El Dios de Israel, ahora con la señalización que ha dado, y específicamente en los días prescritos, este primer día que podría conocerse como el mes de Abib o Nisán, indistintamente los diferentes pueblos, como bien usted puntualizó, creo que fue en la lección de ayer, cuando a principio introducía y hablaba de cómo el pueblo ya se estaría preparando para ser establecido como pueblo, como nación, donde cambia el lenguaje de referirnos no a Egipto, sino ahora a su pueblo, al pueblo ahora que Dios saca, y esto empieza con una organización. Incluso el mismo pueblo tenía ya la indicación por Dios el sistema de adoración ahora que Dios había indicado debía ser plenamente obedecido en referencia a la relación que tenían con su Dios. Los demás pueblos circunvecinos usan una manera aristocrática, es decir, la aristocracia es el gobierno de las clases, el gobierno de la nobleza, que se presenta para dirigir y estar sometidos, como bien esos pueblos hacían. Y ellos, en la manera que podían representar su dominio, su control, era a través de la manifestación del poder de sus deidades. Específicamente sus dioses, en la representación que tenían, podían indicar qué hacer y qué no. Y fíjese cómo había una forma simbólica de esto, porque las comidas pactuales en el Antiguo Testamento dan a entender el tipo de Dios y la relación que quiere tener Dios con su pueblo. Pero de manera cultural usted no puede ver y sacar de lado lo que los pueblos practicaban. Por ejemplo, ellos entendían a través de la hierogamia. La hierogamia es el matrimonio sagrado entre un rey y una sacerdotisa. El rey como representación de lo divino, la divinidad, la deidad encarnada en ese rey, y la humanidad representada a través de esa mujer que sería la sacerdotisa. Entonces, a través de ese matrimonio se estaría uniendo lo divino y lo humano, dando garantía de que estarían perpetuamente garantizados y protegidos. Pesa de muerte a raíz de desobediencia o no mantenerse en el ritual o esclavitud que esos dioses mantenían en esclavitud a sus pueblos. Ahora bien, en cada uno de esos encuentros
o pactos o acuerdos que se hacían, humanamente también se ofrecían alimentos de diferentes maneras, diferentes formas, con otras características que no obedecían a la parte ritual que el mismo pueblo tenía ya prescrito, según se describe en el libro de Levítico, como bien usted mencionó, pastor. Al sacrificar un animal, no podía ser un animal así y hacerlo como usted quiere y lo hace en su casa, o como lo practican los paganos. Otra cosa, que debían ser animales limpios. Y en esos convites y banquetes, por lo general, que son ofrecidos a sus dioses, era de todo y para todo, y de la manera como está ahí, para saciar la sed y el hambre y el alimento que debía recibir esa deidad. Ahora bien, si nosotros vemos esto y entendemos bien que ya Dios quiere darle un carácter, darle organización, darle una identidad al pueblo de Israel, ¿por dónde debe empezar? Es por lo espiritual que debe empezar. Es por las cosas que tienen que ver con la liturgia, el servicio que lo va a identificar como pueblo. Por eso ustedes notan la referencia a la Pascua. Pasar por encima, por medio o de otra manera. Ahí está literalmente Dios manifestando misericordia. En el contexto de las costumbres paganas, estarían manifestando directamente tragedia y otros elementos más, como la promiscuidad y el libertinaje que se podría ofrecer y presentar en esos banquetes que, aunque eran ofrecidos a nombre de sus dioses, que se saciaban con eso, y que también había un sinnúmero de posesión demoníaca para satisfacer esa sed de lujuria, promiscuidad que está a través de esas deidades. Pero es que cuando nosotros decimos para satisfacer a sus dioses, deberíamos también emplear el término hipotéticamente, porque ciertamente esos dioses no escuchan, son de palo, de madera. O sea, entonces ahí sabemos que está detrás. Claro, la teología de ellos o la filosofía es que cuando nosotros hacemos este tipo de sacrificio para satisfacer al dios fulano, el dios de la tierra, el dios sol, el dios de esos dioses que había en Egipto, esa era la creencia, la filosofía, pero durante todas estas lecciones hemos desmontado el hecho de que esos dioses había que cargarlo y no el Dios cargar al pueblo, que debe ser lo contrario. Entonces, no es posible que un Dios que se interese en el pueblo, entonces estén haciendo ese tipo de sacrificio. Aquí, puntualizando sobre la Pascua y los elementos simbólicos, decíamos anteriormente que lo más importante de todo eso es el simbolismo y la muerte del Cordero. Que la levadura, que la hierba amarga, que el pan, todo eso son elementos que acompañan. La limpieza, la relación, sí, todo que acompañan, da acompañamiento a la Pascua, pero lo más importante, y quizás en estos 2 o 3 minutos finales que nos quedan, recordar un detalle de mucho interés que usted nunca debe olvidar, y haciendo la conexión con la lección pasada. Todo este simbolismo debía ser enseñado al pueblo para hacerle recordar que un día el Hijo de Dios iba a venir a esta tierra. Juan lo señala como he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo ese simbolismo tiene la figura central, que es Cristo Jesús, y tuvo su cumplimiento. De manera que siempre que nosotros estudiemos esta parte, la Pascua hebrea, porque ahora hay un asunto de la Pascua cristiana que celebra o se le llama la fiesta de la Pascua, y hay una confusión grandísima. Esa Pascua tuvo su origen allá, en Cristo, entre los hebreos, representando a nuestro Señor Jesucristo, que iba a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y lo interesante de todo esto es, usted puede tener una idea quizás un tanto vaga, pero nunca olvide que en el ritual lo más importante es el sacrificio del Cordero, que representaba a Cristo Jesús, quien vino, derramó su sangre por nosotros, y hoy podemos vivir con esperanza de vida eterna. Ahí podemos de manera conclusiva, pastor, acotar lo siguiente, debido a que la confusión viene porque no se está entendiendo de manera clara en estos tiempos que la Pascua ayuda a que usted mire hacia atrás, de donde Dios lo libertó, de la esclavitud de Egipto, de cómo Dios libertó al pueblo, pero que también hoy, mirando yo en este tiempo hacia atrás, miro cómo Dios me liberta hoy. ¿Está bien? Entonces la Pascua me ayuda a mirar hacia atrás.
Y la cena del Señor, la Santa Cena, me ayuda a mirar hacia adelante. Hacia adelante porque espera el momento cuando Cristo ha de manifestar su redención eterna, completa, cuando vengas a buscar a su pueblo. Por eso es que la paz, la cena del Señor, es establecida en un contexto pascual. Jesús escoge el contexto de la cena pascual según la fecha para entonces ofrecer su cena. Por eso es que se le llama el nombre Cena del Señor. Se llama Santa Cena porque se usa una ocasión sagrada. Fíjese que el pueblo debía sacar todo lo leudado, una labor de limpieza, de pureza en la casa, y que todo aquel que ha de participar debe estar involucrado. Esto no es algo que era para alejar o sacar a la persona, puesto que en el sistema de castas de la India, por ejemplo, en el connubium y el convivium, tú no te puedes casar con alguien con quien no pueda sentarte a la mesa con él a comer. Alguien con quien tú puedas también estar ahí y libremente comer el pan o el alimento. Y si no lo podemos hacer por los asuntos rituales, es porque tú no estás dispuesto a entrar en las normas de pureza y de elementos clave que permitan la adoración, que es lo que está pasando. Nosotros vemos ahora que Cena del Señor es porque es Jesús quien la establece, el Señor. Santa Cena porque es una ocasión sagrada. Esos 7 días debían estar consagrados a eso, no había trabajo. Y había una ocasión donde el día de la Pascua era un día grande de Jehová, porque el caldero debía ser ofrecido, debía ser sacrificado. Y en el caso de Jesús, que fue ofrecido en un día, fue un sábado grande, porque ese día correspondía a la Pascua literal. Y Jesús murió ese sábado. Eso es lo que fue un sábado grande para el pueblo de Israel, en este caso Jesús. Finalmente, algunos de otra confesión religiosa usan el término acción de gracias para celebrar la Eucaristía. La palabra Eucaristía, de manera etimológica, lo que significa es acción de gracias. En el contexto nuestro, para aplicarlos, lo damos nosotros gracias a Dios por el don que vino del cielo, que fue Jesús, y damos gracias a Dios por los frutos que están y son de la tierra, porque es Dios quien lo provee. En ese sentido, ya usted debe tener en cuenta que el objetivo de celebrar la Santa Cena y la Cena del Señor, o el servicio de comunión, porque crea comunión entre Dios y nosotros y entre nosotros mismos. Por eso es que usted nota que la Pascua debía ser compartida con otro. No debo yo apartarme por allá solo y dejar a la gente y que no. Todos somos llamados a aceptar la propuesta del Evangelio, porque en la Pascua, en la Cena del Señor, en la Santa Cena, en el servicio de comunión, lo que está representado es que Cristo es el Cordero, que Cristo es quien provee la salvación, que Cristo es quien nos salva y que Él tiene eso seguro. Solo debemos ejercer fe y confianza en Él. Vamos a orar. Padre, al cierre de esta lección, ayúdanos a recordar siempre que el Cordero Pascual, Cristo Jesús, entregó su vida por nosotros, y gracias porque estas historias llegan frescas a nuestras mentes, están ahí en nuestras memorias, y ayúdanos siempre a pedir para que esa sangre de Cristo Jesús nos cubra, nos limpie del pecado, porque en nosotros hay un verdadero arrepentimiento. Amén. En su nombre te lo pedimos y en su nombre agradecemos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.